La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Resurrección de la serie Cristo en la Historia. Esta semana el tema es Melquisedec de la serie Tipos y Sombras. Nos comparte el pastor Daniel Trápala. El versículo de la semana: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7 versículo 26. Iglesia, te invitamos a meditar en casa el versículo de la semana y que se hagan las siguientes preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Súper, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por lo que tú nos quieres hablar y enseñar, imprimir en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu acerca de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos conocerte mejor. Queremos aprender más de ti, pero sobre todo queremos estar más cerca, más unidos, más identificados contigo. Queremos creer tu palabra, queremos abrazar tu palabra, queremos vivir tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra se haga carne en nuestra vida, de tal manera que cambie nuestra manera de pensar, de hablar y de comportarnos. Así que nos sometemos a ti, Señor, nos sometemos a tu Espíritu Santo, nos sometemos a tu palabra en este día. Que sea tu voluntad, que sea tu voz, que sea tu palabra, que seas tú el que hable en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este año que hemos llamado el año de Jesucristo, estamos aprendiendo de la persona de Cristo desde diferentes ángulos, momentos y posiciones. En enero vimos algunos de sus nombres en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? 3, 4, ¿se acuerdan? Pueden volver a ver la serie completa en nuestro canal de YouTube o escucharla en nuestro Spotify, en nuestra cuenta de Spotify. Así que búsquenos en YouTube o en Spotify y pueden volver a escuchar, o si no la escucharon, escucharla por primera vez. Lo conocimos como el Eterno, nuestro proveedor, nuestra justicia, nuestro sanador, el Todopoderoso, Dios con nosotros y nuestra paz. En febrero estudiamos las 7 veces que Jesús dice yo soy en Juan. Pan de vida, luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vid verdadera. En marzo lo vimos como un personaje histórico real, no mitológico ni ficticio. Sus declaraciones como hijo de Dios, ni farsante ni loco, sino Señor, comprobado por las profecías cumplidas y su resurrección. Y este mes hablaremos de tipos y sombras, o sea, personas, cosas y eventos del Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús en el Nuevo Testamento. El primero que vamos a estudiar el día de hoy es Melquisedec. Y la cita sobre Melquisedec está en Génesis 14 del 17 al 20. Si estás tomando notas, Génesis 14, 17 al 20. Si traes tu Biblia, ábrela en Génesis capítulo 14, 17. Ahora, un poquito de contexto antes de leer el pasaje. Dios llamó a Abraham y le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Lo primero que me imagino es Abraham diciéndole a su esposa: nos vamos. Y la esposa: ¿a dónde? No sé. ¿Qué empacamos? No sé, porque no sé si vamos al frío o al calor, no sé si vamos a la montaña o a la playa. ¿Te imaginas? Nosotros no tenemos el contexto de Abraham. Solamente sabemos que Dios le dijo a Abraham que se saliera de su tierra, que dejara su parentela y que se fuera, y que él le avisaba cuando llegaran a donde iba a llegar. No le dijo a dónde iban. Y Abraham obedeció en parte porque se llevó a su papá y se llevó a su sobrino Lot. Al ratito el papá se murió y lo enterraron, le hicieron su funeral y todo. Y posteriormente crecieron tanto Abraham y Lot que dice la Biblia que sus siervos, sus empleados, sus pastores se peleaban porque el ganado comía tanto que todo el pasto de la tierra no era suficiente para ellos. ¿Te imaginas? Tenían tanto ganado que no había rancho donde cupieran los dos juntos. Entonces se separaron. Abraham le dijo a Lot: te ruego que te apartes de mí. En otras palabras, hazte para allá, pero muy para allá.
Se separaron y entonces Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo. En este periodo, en este momento, en este punto de la historia, Lot, cuando se separó de Abraham, se fue hacia donde vio mejor la tierra. Dijo, para acá está más bonito, para acá está el pasto más verde, para acá me voy. Y fue poniendo sus tiendas, dice la Biblia, y llegó hasta Sodoma. Y Lot estaba viviendo en Sodoma cuando pasó lo que vamos a ver adelante. Llegaron 4 reyes, se aliaron, hicieron una alianza, hicieron guerra contra 5 reyes de la región, incluyendo el rey de Sodoma. Arrasaron con todo, conquistaron las ciudades, se llevaron cautivos a los habitantes para venderlos como esclavos o para usarlos como esclavos. Y entre todos los habitantes que se llevaron cautivos estaba Lot. Dice que un siervo escapó, un esclavo escapó y le fue a avisar a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo para ser vendido como esclavo. Lo que hizo Abraham fue que armó, o sea, consiguió armas y le dio armas a todos sus criados nacidos en su casa y fue detrás de Lot. Ahora, piensa un momento, los esclavos nacidos en su casa, armados. Tenía que querer mucho a Abraham para no escaparse ahí, ¿verdad? Y levantarse en armas contra él. Fueron con él y vencieron a 4 reyes y sus ejércitos. Los derrotaron, los hicieron pedazos. Y regresaron no solamente con los esclavos que habían liberado, con los cautivos que habían liberado, sino con todo el botín, con todo lo que se habían robado. Y ahí vienen de regreso. Cuando vienen de regreso, ahora sí, en lo que estamos leyendo, Génesis capítulo 14, versos 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, que era el rey de estos 4, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Repito, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a observar 4 cosas en este pasaje. Número 1, Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Todavía no nacía Moisés. Faltaban muchos años para que naciera Moisés. Así que todavía no había una ley acerca de los reyes y de los sacerdotes. No sabemos de dónde salió Melquisedec, no sabemos de quién es hijo, no sabemos de qué genealogía, no sabemos ni siquiera de qué nación o de qué tribu. Nada más sabemos que no era israelita porque Abraham tuvo un encuentro con él. Sabemos que era Melquisedec su nombre, sabemos que era rey de Salem y sabemos que era sacerdote. No hay otro rey y sacerdote en todo el Antiguo Testamento. No hay alguien más que haga la doble función de rey y sacerdote. Lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento o había reyes o había sacerdotes, pero no había alguien más que fuera las dos cosas. Número 2, sacó pan y vino. ¿Dónde más vemos pan y vino en la Biblia? Lo acabamos de tomar, ¿verdad? La Santa Cena, la comunión. Nosotros, por la instrucción de Jesús, tomamos la comunión o la Santa Cena cada reunión, recordando lo que Él hizo por nosotros, simbolizando el pan, su carne, su cuerpo partido por nosotros en la cruz, y el vino, su sangre derramada. Qué interesante que de todos los elementos que Melquisedec pudo haber sacado para tener una comunión, un convivio, un tiempo de bendición con Abraham,
haya escogido pan y vino. Una vez más, no dice por qué, no da razones, no da explicaciones, simplemente sacó pan y vino y parece como que tomaron la comunión ahí. Abraham y una persona que es rey y sacerdote. Número 3, le bendijo. Por lo tanto, eso significa que Melquisedec era una persona mayor que Abraham, porque el mayor bendice al menor, dice la Biblia. Entonces, el hecho de que Melquisedec haya pronunciado esta bendición como sacerdote sobre Abraham significa que de alguna manera en autoridad era superior a Abraham. Y número 4, Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, esto es importante, aparte de porque es una mención del diezmo, es una mención del diezmo fuera de la ley. Como repito, no había nacido Moisés, todavía no se escribía la ley. Y más importante, una de las leyes de interpretación bíblica es la ley de la primera mención. La primera vez que se menciona algo en la Biblia merece especial atención. Esta es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Si lo observamos un poquito, no es por obligación. Si lo observamos un poquito, no es una orden de Melquisedec, ya te bendije, ahora cállate con el diezmo. Si lo observamos un poquito, nadie le pidió ni le dijo a Abraham que tenía que dar el diezmo a Melquisedec. Si observamos un poquito, fue algo que nació en el corazón de Abraham, aparentemente como una respuesta a la bendición, pero principalmente para honrar a esta persona. Hay mucho que aprender, mucho que observar de este encuentro de Abraham con Melquisedec. Pero vamos adelante, porque yo diría, o tú dirías, Melquisedec, ¿qué? No vuelve a mencionarse en el libro de Génesis, ni en Levítico, ni en Números, ni en Deuteronomio, ni en Éxodo, ni en Jueces. No se vuelve a saber nada de Melquisedec hasta un montón de años después. Así como fast forward, pasa Josué, pasa Jueces, estamos en Samuel, está el rey David, y ya saben que el rey David, aunque no cantaba las mañanitas, sí cantaba de mañana. Se iba al templo, agarraba su arpa. No sé cuántos de ustedes han leído esta historia, pero David inventó instrumentos musicales para que se usaran en el templo. Y todo el libro de los Salmos es un libro realmente de canciones, es como el cancionero del templo o del tabernáculo de David. Entonces todo lo que leemos en los Salmos realmente se lee cantado. No tenemos la música, nada más tenemos la letra. Entonces muchos de los cantos que cantamos aquí en la iglesia de hecho están basados o sacados de los Salmos. David, aparte de adorar a Dios y de alabarle con el arpa y con todos los instrumentos que había disponibles en ese tiempo, pueden leer el Salmo 150, por ejemplo. En el momento que entraba en adoración, en un momento de adoración en el Espíritu, empezaba con algo que llamamos cántico nuevo. Y el cántico nuevo es algo que nace del corazón de forma espontánea. No es un canto que ya está escrito, sino algo que en el momento te nace cantarle a Dios. Y en ese momento de cántico nuevo, algo que hasta la fecha se practica, se convierte el cántico en algo que Dios está cantando sobre ti. Y eso se llama profetizar. David profetizaba con el arpa. O sea, no solamente hablaba a Dios, sino hablaba de parte de Dios. Ahora, imagínate a David con el arpa en el tabernáculo, rodeado de los sacerdotes y de los levitas, en el Salmo 110. Si tienes tu Biblia y quieres anotar, Salmo 110 del 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Repito. Salmo 110, del 1 al 4. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto se le llama una profecía mesiánica, o sea, una profecía que habla del Mesías en el futuro, de la venida de Jesús. Está David hablando del Mesías. Jesús mismo hace referencia a este salmo, Mateo 22, 41 al 45. Jesús hace referencia a este salmo en Mateo 22, 41 al 45, que dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, a mi derecha, dice en que estamos leyendo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces Jesús mismo aclara que el Salmo 110 está hablando de él, está hablando del Mesías, está hablando del Señor. Y que ciertamente se dice hijo de David, y hicimos la referencia hace un par de semanas, tenía que ser hijo de David para tener un derecho legal al trono de Israel. Entonces su ascendencia, está contada como hijo de David. Pero regresemos al Salmo 110 y enfoquémonos en el verso 4. Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre estaba hablando al Hijo, a Jesús. Para el tiempo de David ya estaba la ley de Moisés, ya existía el tabernáculo, ya estaba el lugar santísimo, el sacerdocio de Aarón y las funciones de los levitas y todo el sistema de sacrificios. Pero hace referencia a otro sacerdocio. Además, este otro sacerdocio sería para siempre. Un orden de sacerdotes o una orden sacerdotal, no de Aarón, sino de Melquisedec. Me imagino a todos los sacerdotes y levitas que estaban cerca de David como: ¿de qué estás hablando? Todo el mundo sabía quién era Melquisedec, pero no había vuelto a levantarse otro sacerdote como Melquisedec. Y pues sí, iba a llegar uno que les iba a quitar la chamba, definitivamente. Ahora, ¿qué significa todo esto para ti y para mí? Porque está bonita la teoría, está padre la historia, pero a mí, ¿qué podrías decir? Vamos a la explicación de la Biblia misma acerca de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Voy a leer desde el 7:1 hasta el 8:7, porque está súper padre. Así que si traes tu Biblia, ábrela conmigo por favor, en Hebreos capítulo 7. Qué padre se ven las hojas de su Biblia desde acá. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí vamos con la explicación. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. O sea, Melquisedec significa Rey de Justicia y Rey de Salem significa Rey de Paz. Sin padre,
sin madre, sin genealogía. Ahora, la genealogía era algo súper importante para los judíos, especialmente para los sacerdotes. En el tiempo de Nehemías hubo sacerdotes que no pudieron comprobar su genealogía y quedaron excluidos del sacerdocio. La genealogía era muy importante, sigue siendo muy importante en Israel, pero Melquisedec no tiene genealogía. Y lo dice que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Wow. Aquí está el meollo del asunto. Considerad pues, verso 4, cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, la tribu de Leví también son hijos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Pero aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12, subráyalo. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Repito, verso 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Por eso tú y yo ya no estamos bajo la ley, estamos bajo otra ley, la ley del Espíritu. Verso 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, los sacerdotes tenían que ser hijos de Aarón, descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, no de ninguna otra tribu. Pero Jesús es el león de Judá. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza. Di conmigo, mejor esperanza. Eso suena bien, ¿no? Una mejor esperanza. Por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Subraya también el verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está nuestro versículo de la semana. Bueno para memorizar y para meditar en él. Repito, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Subraya verso 5 del capítulo 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Todo el tabernáculo, todo el mobiliario del tabernáculo, todo el sacerdocio y todo el sistema de sacrificios son figura y sombra. Así conmigo, figura y sombra. No son las cosas reales, son las cosas físicas que nos reflejan las cosas espirituales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ay, gracias, Señor. Repito el verso 6, pero ahora tanto mejor, ¿cuántas veces dice mejor? Mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. 3 veces dice mejor en un solo versículo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, ¿qué onda con Melquisedec? Melquisedec es una sombra, una figura de Jesús. No es Jesús, es una ilustración de Jesús. Pero Hebreos nos abre todo el panorama para ver a Jesús en Melquisedec. Y este sacerdocio, que es mejor sacerdocio que el sacerdocio según la ley. Entonces vamos a hablar de 4 mejores. 4 mejores en estos capítulos: mejor sacerdocio, mejor tabernáculo, mejor pacto, mejores promesas. Repito: mejor sacerdocio, mejor tabernáculo, mejor pacto, mejores promesas. Mejor sacerdocio porque Jesús es santo y vive para siempre. Como Jesús es santo, no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo, porque Él no tiene pecados, Él no tiene nada que expiar. Es santo y además vive para siempre, o sea que no se muere, por lo tanto no hay necesidad de reemplazarlo. Vive para siempre para interceder por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos un sumo sacerdote que es santo y que vive para siempre. Es un mejor sacerdocio, definitivamente. Mejor tabernáculo, porque dijimos que el tabernáculo es una sombra y figura de las cosas celestiales, o sea, las cosas espirituales. Entonces, es una obra de teatro para que tú y yo entendamos lo que pasó en el cielo. Jesús llegó con su propia sangre al tabernáculo de adeveras, el cielo, delante del trono de Dios, a decir: aquí está la paga por el pecado. Y el Padre dijo: suficiente. Recibido, pagado, liquidada la deuda. Mejor pacto, porque este pacto fue sellado con la sangre del cordero y no con la sangre de ningún toro, becerro o macho cabrío.
Y la sangre del Cordero fue suficiente para un solo sacrificio, y con un solo sacrificio declararnos limpios y perdonados a ti y a mí, y a todos los que hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y mejores promesas. Ay, ¿cuál es la promesa? Salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús. Somos perdonados, somos salvos por gracia, porque es gratis, porque a ti y a mí no nos costó nada, aunque a Jesús le costó todo. La promesa es que si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo, tú y tu casa. La promesa es que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es que si haces esto y 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 dejas de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto por el resto de tu vida, a lo mejor te dejan entrar al cielo. ¿Cuál pacto es mejor? El pacto de Jesús. El nuevo pacto en su sangre. ¿Se acuerdan cuando tomamos la comunión y Jesús dice, esta sangre, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre? ¿Se acuerdan? De este pacto estamos hablando. Entonces Melquisedec es una sombra, una figura, un símbolo del nuevo pacto. En conclusión, para ser rey de Israel había que ser descendiente de David, de la tribu de Judá, y para ser sacerdote había que ser descendiente de Aarón, de la tribu de Leví. No se podía hacer las dos cosas. Pero Jesús es rey y sacerdote, y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes también. Por eso Jesús es rey de reyes y sumo sacerdote para siempre. Su sacerdocio es más alto, más antiguo y más permanente que el sacerdocio levítico establecido en la ley de Moisés. Y su salvación es infinitamente más grande porque es obtenida por Él y no por nosotros, para su gloria. Repito esta última frase. Y su salvación es infinitamente más grande porque es obtenida por Él y no por nosotros, para su gloria. ¿Se acuerdan de las 5 solas que mencionamos tantas veces y están en nuestro video de bienvenida al principio? Los que están en la bienvenida. Solo fe, solo gracia, solo Cristo. Solo Biblia, solo a Dios la gloria. Está reflejado en esto que estamos diciendo. Solamente en la Biblia vamos a encontrar que somos salvos solamente por gracia, y esa gracia se recibe solamente por fe, y esa fe se expone solamente en Jesús, para que solamente Dios se lleve la gloria. Tú y yo hemos recibido una salvación tan grande, un perdón tan grande, y tenemos un sumo sacerdote tan grande, santo, inmortal, que vive para interceder por nosotros. ¿Cómo no darle a Él la gloria y la honra y la alabanza y las gracias por toda la vida? No sé si te alcanzas a dar cuenta, pero sin Él no tenemos esperanza. Así que te quiero invitar a cerrar tus ojos y meditar un instante en esto que acabas de escuchar. Y te quiero animar a pensar si en algún momento se te ha venido a la cabeza esta idea de que tienes que hacer algo para que Dios te vea bien. Si en algún momento has llegado a pensar que si haces esto y esto y esto, o si dejas de hacer esto y esto y esto, Dios se va a agradar de ti. Si en algún momento has pensado que tú mereces que Dios te bendiga porque te has portado tan bien, porque has sido niño bueno o niña buena,
y entonces tú mereces que Dios te bendiga. Si en algún momento has tenido alguna probadita de orgullo, porque no eres como los demás, tú sí eres santo y justo y bueno. O por el otro lado te sientes indigno de acercarte a Dios porque tu mente está sucia, tu alma está sucia, tu vida está en desorden y no te atreves a levantar los ojos al cielo porque dices, no, ya que arregle mi vida, entonces me acerco al Señor. Son los dos extremos. O si puedes decir, gracias Señor por un mejor sacerdocio, gracias Señor por un mejor tabernáculo, gracias Señor por un mejor pacto, gracias Señor por mejores promesas. Señor, te damos gracias porque tú eres el verdadero tabernáculo, tú eres el verdadero sacerdocio y tú eres el verdadero sacrificio. Señor, te damos gracias porque con tu sangre nos has redimido. Te damos gracias porque has pagado el precio de nuestra redención, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Expiaste nuestros pecados literalmente con tu muerte, con tu sacrificio, con tu sangre. Compraste nuestro perdón, no de una vez, ni de 2 veces, ni de 10 veces, para toda la eternidad. Gracias porque este sacrificio permanece para siempre. Y gracias porque tu sacerdocio permanece para siempre. Gracias porque vives para interceder por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por quién eres tú y por todo lo que tú eres en nuestra vida. Gracias por tu pacto. Gracias por tu pacto que con tu sangre derramada nos hiciste santos, nos hiciste limpios, nos salvaste, nos perdonaste. Gracias por la promesa de la resurrección y de la vida eterna y de la salvación por gracia, por creer en ti. Y yo dije hace un momento, en el Antiguo Testamento no se vuelve a saber de alguien que sea rey y sacerdote. Y después dije, en el Nuevo Testamento la Biblia habla de una nación santa, de reyes y sacerdotes. Y lo vemos en Pedro y lo vemos en Apocalipsis. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ese eres tú. Esa es tu identidad. Y ahora nosotros vivimos para bendecir. Vivimos para establecer el reino de Dios donde quiera que vayamos. Vivimos para su gloria. ¿Y se acuerdan cómo terminamos en Apocalipsis hace 2 semanas? El cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Así que te quiero invitar a que nos pongamos de pie una vez más y adoremos a Jesús, nuestro Rey y nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote para siempre, con un sacerdocio eterno y perfecto, con un sacrificio perfecto, completo, suficiente. Y canta, porque digno eres tú.